Ok, ¿quién me ayuda a leerlo? Escuchamos. ¿Están de acuerdo que lo primero que tenemos que hacer después de leer es tratar de plantear el diagrama? Identifiquemos qué operación unitaria encuentran ustedes en este proceso. Evaporación, muy bien, participación, ¿sale? Tenemos la evaporación, que va a ser la operación unitaria, que, bueno, su objetivo realmente ustedes bien lo saben, es concentrar. Y es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Vamos a concentrar unos lodos, ¿no? Entonces, la operación unitaria que tenemos es el evaporador. ¿Ok? Entonces, tenemos el evaporador y lo que vamos a hacer es, ¿cuántas alimentaciones tenemos? Bueno, tenemos la alimentación de lodo, ¿están de acuerdo? Que va a ser el lodo que vamos a estar administrando. ¿Y cuántas salidas vamos a tener? Muy bien, vamos a tener dos salidas, que va a ser una salida que va a ser el vapor, ¿están de acuerdo? Y la otra salida que va a ser, no, no, o sea, este es vapor, no, no va a ser líquido saturado, ¿qué va a ser? El lodo concentrado, muy bien, participación. Entonces vamos a tener lodo concentrado por acá. ¿Ok? Ahí vamos. Pero también nos dice que el calor que se está proporcionando a este proceso es básicamente el calor de lo que sería una condensación de un vapor. Entonces tenemos otra alimentación, uh-huh, que va a estar acá. Vamos a ponerla así. Va a entrar la alimentación acá. Odio esto. Odio cuando hace lo que quiere, lo que se le da la gana, ¿no? Bueno, vamos a tener aquí la alimentación. Lo voy a poner con otro color para que veamos que son corrientes independientes. Es decir, sí, probablemente haya un intercambio de calor entre todas las corrientes, pero no de masa. Esto es importante. Ahora, dice que hay un serpentín sumergido. Esto lo vamos a marcar, sobre todo para indicar que pues estamos teniendo nuestro intercambiador de calor y que el serpentín lo que hace es pues básicamente pues permitir que haya ese flujo de calor de nuestra corriente de vapor y que a la final condense. Uh-huh. Ahí está. Uh-huh. ¿Les parece más o menos así el diagrama? Bueno, ahora, ¿cuántos componentes observan en el proceso? Sólidos y agua, ¿no? La vamos a llamar Y, agua. ¿Hasta aquí están de acuerdo, chicos? Y vamos a nombrar las corrientes. La primera corriente de alimentación le podemos llamar A. Uh-huh. Y nos dan las características de A. Es más, nos dan el balance, la base de cálculo, son 1000 kilogramos por hora, ¿no?
porque nos dice que lo calculemos con base en eso. Vamos a regresar a ver qué nos dice. Calcula el vapor requerido para una velocidad de alimentación de lodo de 1000 kilogramos por hora. Entonces eso sí nos lo dan. Los componentes que tendríamos sería XA, que sería la cantidad o la fracción de sólidos a la entrada. ¿Cuál sería la fracción de sólidos a la entrada? El problema nos lo dice, vamos a concentrar de un 20 hasta un 35. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí, ¿qué va a ser? 0.2, muy bien. Y ya, la cantidad de agua. Ahora va a salir el lodo concentrado. ¿Les parece que les ponga, qué letra quieren que le pongamos? Muy bien. ¿Ve? No sabemos el caudal todavía. Lo podemos calcular, pero lo vamos a hacer en un momento más. Primero acuérdense de en nuestras corrientes poner todas las propiedades intensivas que podríamos, ¿no? Lo que nos dan. Aquí es 35, ¿no? Déjenme regreso a esto. ¿Mande? Sí, 35. Y 65 de humedad aquí. Finalmente, pues vamos a tener el vapor saturado, que si quieren le llamamos C. Y en C, pues sabemos que todo lo que hay en C es solo agua. Entonces aquí es 0 y aquí vale 1. ¿Están de acuerdo? Ahora vamos a llamar las corrientes que nos van a ceder el calor, que va a ser vapor. Vapor saturado. Vamos a poner aquí. Que va a ser W1 y W2, ¿no? Dime. Ah, se acostumbra poner la W porque en inglés viene de water o agua. Ajá. Entonces, como para dejarlo claro, pero puedes poner la letra que tú quieras. Puedes poner V, por ejemplo. ¿Quieres que le pongamos V? Q normalmente lo usamos para expresar calor aquí, ¿sí? Nos dice que tenemos 760 torr de presión acá. ¿Alguna otra característica que nos dé? Nos dice que la presión, la presión de W1 son 1200 milímetros de mercurio, ¿no? Sí, ahí tenemos la presión de W1, que es también importante, y la presión de W2, que es la misma. ¿Están de acuerdo? Entonces, este es el diagramita que les pedía que hicieran. Si lo hicieron, felicidades, tienen su puntito, nada más. Recuerden que lo tienen que haber entregado antes de que explicara. Y ahorita me piden su puntito, ¿va? Ya están en el WhatsApp. Entonces lo ponemos aquí en nuestro apunte. Ahí está, ¿están de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces tenemos dos balances. Tenemos balances. Mira, voy a ponerlo así. Tenemos el balances de masa y balance de calor. ¿Cuál sería el balance de masa, chicos?
Perfecto. Uno de los balances es que A es igual a B más C. Pero tenemos otro. ¿Cuál sería el otro? No, de masa, de masa. Tenemos otro aquí de masa. W1 es igual a W2. Ujú. Entonces tenemos dos balances de masa. ¿Y de calor cuál sería? Aquí sí de calor. ¿Cuál es, chicos? El calor que proporciona más el calor que proporciona quién. W1 es igual al calor que proporciona B, más, bueno, que sacamos en B, más el calor que sacamos en C, más el calor que sacamos en W2. Ujú. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Ahí está. Ujú. ¿Se fijan? Está como clarito. ¿Dudas hasta aquí? Ahora, lo que yo les sugiero hacer es que, evidentemente, para calcular el calor, ujú, se puede hacer con ayuda de la entalpía, porque pues, son puras corrientes. La entalpía, o sea, por ejemplo, el caudal de A por la entalpía de A, el caudal de W. Como W1 es igual a W2, podemos expresarlo, déjenme lo pongo con mayúscula, casi lo he puesto. Podemos expresar que los dos sean igual a W, ¿están de acuerdo? Por la entalpía de W1 más B, por la entalpía de B, más C, por la entalpía de C, más W, por la entalpía de W2. Entonces, necesitamos, acuérdense que la entalpía nos dice qué tan caliente está una sustancia. El calor es una propiedad extensiva, necesitamos el caudal. Entonces vamos a meter o tratar de calcular, ¿sí? Diferentes, o sea, propiedades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesitan saber para, bueno, algo importante es el caudal de las corrientes A, B, C, W1 ujú, y W2. Necesitamos saber el caudal para saber qué tan caliente está una sustancia. ¿Qué más necesitarían saber? ¿Qué es importante saber? ¿Qué, qué, qué propiedad necesitamos saber para identificar qué tan caliente está algo? La presión es útil. Otra propiedad, participación. La temperatura también es necesaria. ¿Mandé? Muy bien. De hecho, lo voy a poner a estado de agregación. Esto o estado termodinámico vamos a poner. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no lo sabemos, pues, o sea, podemos conocer la temperatura y la presión. Pero, por ejemplo, en un vapor a veces podemos tener el agua a cierta presión y a cierta temperatura, pero puede estar en estado gaseoso o en estado líquido. Entonces, ahí es importante el estado termodinámico. ¿Qué más necesitan? La composición. Ujú. ¿Qué otro parámetro necesitamos? El CP. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué otra cosa? A veces no es el CP. Y finalmente, la entalpía. O sea, ya con todo eso, yo puedo identificar la entalpía de todos los caudales. Ujú. Ahora, yo nada más conozco el caudal. Vamos a ver qué valores conozco. Conozco el caudal de aquí, que son 1000 kg/h. ¿Están de acuerdo? 1000 kg/h. Podemos conocer B y C, sí, a partir del balance. Estados termodinámicos, pues tengo que ver, por ejemplo, A sería líquido comprimido. Ujú. La presión, ¿qué presión tendremos aquí? Pues podemos hablar de que está entrando así de cualquier lado, podemos manejar una atmósfera, ¿están de acuerdo? La temperatura, aquí no nos da la temperatura. Cuando nos da una temperatura de una corriente de alimentación, podemos asumir que es una temperatura estándar, 25 grados Celsius. La composición, el CP ponderado, ¿sale? La entalpía con eso, ¿ok? En B
¿Cómo vamos a calcular B? Pues lo vamos a calcular con una, ¿cómo se llama? Con un despejito, un balance más. Tenemos 4 caudales. Para encontrar los caudales a partir del balance de materia, a partir del balance de materia, ¿les parece que haga un balance de, podríamos decir, yo digo de sólidos, ¿no? Porque los sólidos que entran aquí son los sólidos que entran allá. Entonces hacemos un balance de sólidos que sería ujú, AXA es igual a BXB. ¿Están de acuerdo? Entonces sería AXA es igual a BXB. Ujú. Entonces, si se fijan, conocemos todas las... ¿De aquí qué conocemos? Pues conocemos el caudal de A. Ujú. Conocemos el caudal de A. Conocemos las fracciones. ¿Ok? De XA y XB. Con esto, nosotros podemos calcular el caudal de B, que sería el producto que yo quiero obtener, que sería B, es igual a el, la cantidad de lodos que están entrando entre la fracción de sólidos, perdón, que salen. Y entonces yo puedo tener aquí, ¿cuánto nos daría esto? Ok, sí. Déjame nada más. Es que ¿dónde puse? Aquí está. Entonces, ¿cuánto te dijo que te dio? O sea, sería la fracción de XA, sería 200, ¿estás de acuerdo? Porque la cantidad de sólidos que entra entrando son 1000 por punto 2 entre punto 35 nos da una cantidad de 500 ¿qué? Bueno, estrictamente nos da o aproximadamente ujú, 571.4286 kilogramos por hora. Entonces ya tenemos nuestro caudal de ¿quién? De B. Sería 4000 sobre 7, eso es exacto, kilogramos por hora. Ahí está. El caudal de C, pues serían, ¿no? ¿Cuánto sería? Ya eso ya es directo. Sería 3000 sobre 7, ¿están de acuerdo? Kilogramos por hora. ¿Por qué 3000 sobre 7? Porque si le restamos a 1000, ajá, esto nos da 3000 sobre 7, por lo que es aproximadamente 428. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Entonces, si se fijan, yo ya tengo la corriente A, la corriente B y lo que sería la corriente C. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? El caudal de W1 y lo que sería, díganme, y W2 ujú, van a ser lo último que va a calcular, ¿no? Al final es lo último que puedo yo calcular. Hasta ahí lo dejo. Luego el estado termodinámico de cada una. ¿Cuál sería el estado termodinámico de A? Que está entrando líquido comprimido. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Alguien tiene duda? ¿Hasta aquí?
Este, perdón. El estado termodinámico de B, ¿qué sería? Vean lo que tenemos en B. B es lo que está saliendo, que también es que lo podrían decir como líquido saturado porque está hirviendo adentro. Ujú. Entonces lo podemos poner como líquido saturado, ¿les parece? Ujú. Líquido saturado. Ujú. La cuestión es que si no es puro, pues ahí tenemos que hacer. Y sé que es, si se fijan, C es vapor saturado. Ujú. Vapor saturado. ¿Hasta ahí alguien tiene dudas? Ok. W1 y W2, pues W1 va a ser vapor saturado, ¿están de acuerdo? Y W2 va a ser líquido saturado, ¿sí o no? Hasta ahí vamos bien. Entonces ya calculamos el caudal, el estado termodinámico. Ahora, la presión. Aquí la presión, si se fijan, será de cuánto. ¿En qué unidades la quieren? ¿En pascales, en atmósferas, en lo que sea? ¿Qué unidades podríamos? Eh, Entonces sería 101.325 bar. ¿Sí, no? No, 1 perdón, porque un bar son 100.000 pascales. Entonces sería 1.035 bar, porque estamos en presión ¿qué? Atmosférica, ¿están de acuerdo? Vamos a, ahora, nos dice que el evaporador trabaja a 760 torrs, que un torr, ¿sale? Lo que hace es como una equivalencia a 1 milímetro de mercurio, ¿están de acuerdo? Entonces 760 torrs es una atmósfera, por lo tanto, tanto B como C están a la misma presión, ¿sí o no? O sea, es un evaporador que está trabajando a presión atmosférica. Ahora, nos dice que lo que sería el vapor saturado está trabajando a 1200 ¿qué? Milímetros de mercurio. Vamos a convertir milímetros de mercurio a bar, ¿les parece? Para que todos tengamos lo mismo. Entonces nos dice que están en 1200 milímetros de mercurio. Aquí la conversión me dice que es 1.599869. O sea, esto es, ¿no? Entonces yo digo que aquí es 1.5998. ¿Qué más nos decía? 599869. 69 bares. Evidentemente, si se fijan, la presión es más alta, por lo tanto, va a tener mayor temperatura de saturación. ¿Están de acuerdo, sí o no? Y aquí solamente vamos a perder lo que sería un poquito el calor latente de vaporización. Hasta aquí dudas, chicos. Ya vimos las presiones, ¿no? Sabemos los estados. Ahora, es importante, yo creo que antes de la temperatura, ¿sí? Yo metería antes de la temperatura la composición. ¿Por qué? Porque con la composición voy a saber si es una sustancia pura, pues puedo usar tablas de vapor para determinar la temperatura. La composición de aquí, si se fijan, es un 20%. En la entrada estamos teniendo un 20% de sólidos. Ujú. Y luego, el lodo, ¿hasta cuánto llega? Hasta 35. ¿Están de acuerdo? Acuérdense que para saber qué tan caliente está una sustancia, pues necesitamos saber un montón de cosas, no solo la temperatura. Aquí C, tenemos que está en que el vapor saturado que está puro, ¿no? Es pura agua, un sistema monocomponente. El vapor de acá también es puro y puro. ¿Están de acuerdo? La temperatura, les dije, como no nos da una temperatura de alimentación y es líquido comprimido, las tablas no nos servirían. Ujú.
Lo que sí es que podemos asumir una temperatura estándar. ¿Cuánto dijimos que íbamos a tener de temperatura, chicos? ¿Cuánto da? ¿Sí la doy? Ah, sí, mira, sí la da. Muchas gracias. Perfecto, participación. Entonces la temperatura va a ser 50 de entrada grados Celsius. Celsius recuerden, ¿ok? Ahora, como nos dice que no hay un incremento en la temperatura de ebullición con respecto por la presencia de los sólidos, ¿cuál sería la temperatura de ebullición a esta presión? Podemos revisarlo en tablas, pero ya la sabemos. ¿Cuál es la temperatura de ebullición a esta presión? ¿Cuál es, chicos? Muy bien, porque es la presión atmosférica, 100 grados Celsius. ¿Sí? En la realidad tendríamos un incremento bulloscópico por la presencia de sólidos, pero aquí nos dicen, considera que la temperatura de ebullición no se incrementa. Y ahora, para saber la temperatura del vapor a la entrada y a la salida, pues ahí sí yo sugiero que nos veamos unas tablas de vapor, ¿vale? Vamos a buscar nuestras tablas de vapor digital, que tenemos aquí unas muy buenas, que me gustan mucho. Ajá. Ujú. Y nos dice que tenemos la presión, vamos a poner en bar absolutas, y nos dice que la presión que estamos manejando, acuérdense, es de 1.5599869, ¿no? Vamos a calcular. Y nos da la temperatura a la que está el vapor de calentamiento, que es ¿cuánto, chicos? 112.531 grados Celsius. 112 grados Celsius sería nuestra temperatura. Dejen ver que la haya copiado bien, porque luego ya saben que 53.1. Y como solo sé de su calor latente de vaporización, pues vamos a tenerlo aquí. ¿Sale? Ahora, voy a saltármelo para tenerlo todo en la misma página. Ya tenemos la presión. Y acuérdense que la entalpía, bueno, lo que nos interesa realmente es la entalpía. La composición, la temperatura. Cuando son sustancias puras, podemos, o cuando es agua pura, podemos obtener la entalpía directamente aquí, como es vapor. Ujú. Recuerden que la entalpía de los gases o del estado gaseoso no la podemos considerar como una constante. Es una función que tendríamos que integrar entre los límites de las temperaturas determinadas. Entonces, en los gases, pues el Cp pues, no es importante, pero necesitamos sacarlo de alguna parte. ¿Y lo sacaríamos de dónde? Pues de las tablas de vapor. Ya de una vez que nosotros establecimos o usamos la calculadora de las tablas de vapor, nos dan la entalpía de vapor saturado. Miren, nos dan kilojoules sobre kilogramo. El vapor que está entrando a la presión de 1.50 bares está entrando a 2694.89, 2694, 2694.89 kilojoules sobre kilogramo. Esa es la entalpía que trae el vapor saturado de calentamiento. ¿Cómo sé dónde leerlo? Pues porque aquí yo cuando veo mi estado termodinámico, con mi estado termodinámico yo puedo identificar dónde leerlo. Si mi estado termodinámico es de saturación y es puro, lo leo en tablas. Aun si no fuera puro, si es líquido, lo puedo leer en tablas, chicos. ¿Por qué? Pues porque el agua realmente nunca sabe si está saturada o no, si está a punto de hervir o no. O sea, el agua a 70 grados Celsius tiene sus características. Ella no sabe si está a punto de hervir o no. Lo sabrá en función, o sea, si nosotros ponemos una presión exacta para que empiece a hervir a esa temperatura, empezará a hervir. Entonces, siempre el líquido comprimido, si yo calculo la entalpía del líquido comprimido, va a ser la misma que la del líquido saturado, siempre y cuando sea una sustancia pura, o sea agua. Ahora, vamos a condensar, si vamos a condensar este vapor, lo vamos a volver líquido saturado, regresamos a lo que serían nuestras tablas, y si se fijan, pierde entalpía hasta llegar a 472.084. Entonces sería 472.084 kilojoules, ¿no? Sobre kilogramo. Y también de una vez nos podemos ir a determinar la entalpía del vapor que está saliendo del evaporador consecuencia de la concentración. Nos vamos a la presión de 1.00300, la atmosférica, que es 1.00.
1.0325. 1.01325. 1.0. Entonces, aquí nos da prácticamente la temperatura de ebullición, que es de 100, y nos da la entalpía de vapor saturado, que sería 2675.53. 2675.53, otra vez, kilojoules sobre kilogramo. Si se fijan, aunque está en estado de gaseoso, este vapor, por tener una presión menor, va a estar más frío que este vapor, a menor temperatura, y está saturado. Ahora, la corriente A y la corriente B necesitamos calcular el CP. Vamos a calcular los CPs ponderados de lodo. ¿Ok? Entonces el CP de A, ¿qué tendríamos que hacer? Ayúdenme, chicos. Tendríamos que hacer la suma. Fíjense, ¿cuál es la concentración de sólidos? Punto 20. ¿Están de acuerdo? Podemos poner unidades o no, kilogramos de X sobre kilogramos totales. Si quieren lo hacemos para que quede un poquito más claro. Kilogramos de X sobre kilogramos totales. ¿Y cuál es la entalpía? Perdón, ¿cuál es el CP de los sólidos? Nos los dan aquí. Considera que la capacidad calorífica de los sólidos es la mitad del agua líquida. ¿Cuál es el CP del agua líquida? 4 punto ¿qué? 4.18. Entonces la mitad sería ¿cuánto? Perfecto, 2.009. ¿Cuáles son las unidades del CP? Aquí. Ajá, kilojoules sobre kilogramo. Kelvin. Y vamos a sumarle lo que sería ahora la fracción o la ponderación de agua que tiene mi sustancia por el CP. Aquí sería el agua. Y chicos, es el kilogramo de la sustancia, que sería kilogramo de sólidos. Y aquí sería kilogramo de agua, para que nuestro análisis dimensional quede perfecto. Y aquí sería 4.18. Entonces, si se fijan, aquí kilogramos de X con kilogramos de X, se van. Y kilogramos de Y con kilogramos de Y también se nos van. Y entonces nos queda kilojoule, kilogramo Kelvin. ¿Se fijan? Y se pueden sumar. Tienen las mismas unidades. Entonces, al momento de sumar, nos queda, lo metemos en la calculadora, sería 0.2 por 2.09 más 0.8 por 4.18. Nos da el CP de 3.7620 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. ¿Okay? Si se fijan, es menor al del agua. ¿Por qué es menor? Porque tiene sólidos. ¿Sí? Y al tener sólidos es menor. Aquí, como es líquido saturado y es puro, ¿cuál es el CP? Pues sabemos que es 4.18, ¿no? Si lo queremos anotar, pues ahí sería 4.18, ¿no? Ahora, vamos por el de B. El de B es exactamente lo mismo, solamente cambiamos ¿qué? La proporción. Aquí sería 35 y aquí sería ¿qué, chicos? 65. Entonces cambiamos las proporciones en nuestro cálculo. Ahora va a ser aún inclusive inferior, ¿están de acuerdo? Porque tiene más sólidos, que tienen un CP menor. Y llega a 3.4485. Entonces ya tenemos el CP de lo que sería la corriente de B, que son los lodos concentrados. Ahora, para calcular la entalpía de los lodos, sabemos que ¿en qué estado de agregación están? Están en estado líquido. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Y cuando nosotros tenemos esto que está en líquido, comprimido o líquido saturado, lo que sea,
podemos considerar que el Cp es una constante. ¿Y qué fórmula podemos usar para calcular la entalpía? Perfecto. Recuerden que esto es válido porque consideramos, o sea, el Cp sí varía en función de la temperatura, Cp por incremento de temperatura, ¿vale? Sí varía en función de la temperatura cuando estamos en estado sólido o líquido, pero es poco. Entonces, por comodidad, asumimos que es una constante. El problema es que cuando tenemos un estado gaseoso, el Cp es muy variable, es una función variable, entonces tendremos que integrar. Ahí sí, el incremento de entalpía sería el Cp por la integral, bueno, la integral del Cp. Y el Cp al no ser una constante no sale la integral y necesitamos la función del Cp. Pero en los líquidos está padre. Por eso cuando tenemos estado gaseoso usamos tablas. Alguien ya se tomó la molestia de integrar la función. Entonces, tenemos la entalpía de A y de B. Vamos a calcularla. La entalpía de A, la entalpía de A sería el Cp, que yo ya conozco, que es A, por el incremento de temperatura. ¿Cuál sería el incremento de temperatura? ¿A qué temperatura está entrando? 50, ¿están de acuerdo? ¿Y cuál es la temperatura de referencia, chicos? 0. 50 menos 0, ¿cuál es mi incremento de temperatura? 50. Y si convertimos 50 grados Celsius a Kelvin, ¿cuántos son? Los escucho. 50 grados Celsius. No, no, no. Acuérdate que tenemos dos formas de... O sea, yo sé que a veces nos confundimos. Una cosa es una temperatura puntual y otra cosa es un incremento de temperatura. Cuando incrementamos temperaturas, si yo a una sustancia le incremento un grado Celsius, su temperatura, ¿cuántos Kelvin le incremente? ¿Cuántos, chicos? Si yo a una sustancia le incremento un grado Celsius su temperatura, ¿cuántos Kelvin yo le incrementé? No, uno. ¿Sale? Acuérdense, no se confundan. Cuando estamos hablando de incrementos de temperatura, si yo incremento un grado Celsius, es un Kelvin. Ahora, si yo incremento un grado Celsius, ¿cuántos Fahrenheit incrementé? Dos participaciones a quien me diga. No, 1.8. Porque acuérdate que cada grado Celsius son 1.8 Fahrenheit de incremento de temperatura. ¿Sí estás de acuerdo o no? ¿Sí? Recuerden, si vamos a hacer, o sea, una cosa son temperaturas puntuales. Yo sé que 0 grados Celsius son 273.15 Kelvin, pero eso es una cosa. Y otra cosa es decir, si yo tengo un incremento de temperatura de 2 grados Celsius, pues el incremento son 2 Kelvin. Ahora, si estoy incrementando 2 grados Fahrenheit, son 2 Rankine. No sé si me explico. Y es que a veces nos confundimos porque la unidad es la misma. O sea, usamos la misma unidad para dos cosas diferentes. Una cosa es una temperatura puntual y otra cosa son incrementos de temperatura. Y cuando hacemos esas conversiones tenemos que tener cuidado. Quiere decir que estamos incrementando la temperatura de nuestra sustancia a 50 Kelvin. ¿Están de acuerdo, sí o no? Un Kelvin es un grado Celsius en incrementos de temperatura. ¿Vale? ¿Dudas? Entonces la entalpía es de 188.1 y aquí ya nos da kilojoules sobre kilogramo. Ya nos dio nuestra entalpía, que estrictamente, si se fijan aquí, va a ser una propiedad. ¿Sale? Intensiva. Déjenme les quito esto. Bueno, o sea, no depende de la cantidad de sustancia que tengamos. Y para hacer la de la corriente B, pues lo mismo, solo que cambio lo que sería la
el CP. ¿Y cuál fue mi incremento de temperatura en Kelvin? Mi incremento de temperatura en Kelvin, ¿cuánto fue? 100. ¿Están de acuerdo? Tengan mucho cuidado con eso. Luego es un error muy común cuando convertir incrementos de temperatura como si fueran temperaturas puntuales. ¿No? Y ahí está. Entonces, vean, ingenieros, ya llené toda mi bella tabla. ¿Qué pasa con esto? Bueno, con esta bella tabla yo puedo regresar a mi balance de calor, que era aquel que teníamos, ¿no? Donde yo inclusive ya asumí que, fíjense, solo me falta saber el caudal del vapor que yo necesito. Pregunta, ¿yo conozco a mi caudal de A y a mi entalpía de A? Sí, ya conozco a A, fíjense, y a la entalpía de A. ¿Conozco a W? No, pero sí conozco la entalpía de W. ¿Conozco a B y su entalpía? Sí, ya la conozco. A B y su entalpía. ¿Conozco a C y a su entalpía? ¿Qué creen, chicos? Sí, ya la conozco. C y su entalpía. Y finalmente conozco la entalpía de W2. Sí, también la conozco. ¿Esto qué me puede dar? Me puede decir, vale, entonces, como la corriente de vapor saturado es la misma del líquido saturado, solo tenemos una incógnita que es W. Entonces la despejamos, ¿sí? Yo la voy a despejar factorizando. No voy a poner aquí esto. Sería B, BHB menos CHC, más CHC, perdón, menos, ¿sale? AHA. Y realmente factorizamos HW1 menos HW2, que es en realidad la entalpía de vaporización. ¿Y qué creen, ingenieros? Con esto yo ya tengo la manera de calcular la cantidad de vapor necesario. Es decir, va a ser, aquí de mi tablita lo puedo sacar, ¿no? Sería 3000, 4000 séptimos, que es el caudal que tengo. Séptimos, ¿por quién? Por la entalpía de ese corriente, 85, más 3000 séptimos por la entalpía de esa corriente, que es de 2675.53, menos 1000 por la entalpía de esta corriente, que son 188.1, entre la entalpía de vaporización, que sería HW1 menos HW2, que es más, hasta la podríamos sacar de acá. 55, ¿qué? Porque directamente 55, 59, 9, 8, 6, 9. 9, 9. Aquí nos da el calor latente de vapor, que sería 2220, que es realmente la resta de quién. O sea, yo puedo restar 2694.89 menos 472.084. Y entonces me da el caudal, ¿sale? De vapor saturado necesario. ¿Cuánto les da, chicos? ¿Cuánto les da? Dos participaciones a quien me lo diga. ¿Lo calculan? ¿Lo calculan? Me da de 519.8892 kilogramos por hora del vapor para hacer esta evaporación.
Es lo que supuestamente a mí me da. No sé ustedes, chicos, ¿alguien más que le dé este valor?